Bienvenidos a todos a estos Q-Master, un espacio donde conversaremos con referentes del mundo inmobiliario que nos contarán todas sus experiencias, experiencias que han vivido en primera persona y que les han llevado al éxito. Un programa realizado para Qualis Optima, soñarlo y cumplirlo. Pues muy buenas a todos. Hoy estamos en un nuevo Q-Master con una persona que tengo muchísima ilusión de entrevistar y que es el señor Agustín Peralt. Muy buenas, Agustín. Muy Bienvenido. buenas, igualmente, aquí estoy contento, ilusionado. Es la primera vez que me entrevistan para un colectivo como el vuestro, que me parece muy interesante, o sea que encantado. Oye, pues estábamos comentando antes, un poco fuera de micrófonos, casualidades de la vida, cómo nos conocimos y demás. Y, y justamente hace un ratito venía de la inmobiliaria y estaba escuchando a mis compañeros, a los agentes, ¿no? Que precisamente estamos en un proceso de cambio, ¿no? Prácticamente constante, pero bueno, pues cuando parece que alguien está haciendo las cosas de una manera determinada, X años, ¿no? Y de repente tenemos que hacer un cambio obligado por legislación, y etcétera, etcétera, las respuestas que había hoy y las caras largas a la oficina es, César, no me da la vida, no sé por dónde empezar, todo esto no sé si ahora tengo que atender lo urgente, lo importante. ¿Qué nos podrías decir para salir de esta situación? Es que si mientras escuchaba estaba pensando que los últimos 10 sectores con los que he hablado me han dicho algo bastante parecido, ¿eh? Aquí va toda una velocidad, pero vuestro sector, que es el inmobiliario, como el de gran consumo, como el de distribución, como la hostelería o como el que quieras llamar. O sea que no estáis solos en este sentido. Lo segundo es que la mente es muy peligrosa, ¿no? Perniciosa. Lo que aquí todo pesa mucho. Cuando tú estas problemáticas las bajas a papel y a boli, nosotros nos gusta insistir en que lo que no está escrito no existe. ¿Eh? Me da igual que lo escribas a mano, que es siempre nuestra recomendación, que lo hagas con un Word, pero aquí todo pesa mucho. Y luego el ser humano es muy curioso, el ser humano es capaz de trabajar muchísimas horas, pero luego huye de cualquier problema, cualquier reto, dedicar tiempo a pensarlo con cierta sistemática. Lo primero que yo diría a esta gente que está en la queja es, lo primero es, miremos atrás porque vuestro sector ha pasado momentos mucho más complejos que el de ahora, y hace un rato lo hablábamos tú y yo, 2013, tremendo, aquel momento. Y lo segundo es, oye, estas problemáticas bájalas a papel y a boli y dedícales cada 3, 4 días un rato a pensar en ellas, frente a estar en esta queja todo el día. De hecho, yo siempre digo, tenemos que meter en calendario los momentos de pensar en esos temas que nos preocupan. Y el resto de la semana no pienses en ello. O sea que ese sería el primer consejo. Bájalo a papel y a boli y sistematiza el tiempo que le vas a dedicar a pensar en esa problemática. Oye, fíjate que también creo que me parece, bueno, una de las partes del libro, ¿no? Que Mm. recomiendo a todos, lógicamente, que es lidérate, método fase, foco, atención, sistematización y energía, ¿no? Empezando por una de las partes que me impactan siempre del libro, que son las 4 Hs de la mejora de la productividad, ¿no? Hambre, honestidad, humildad y después el hacer. Qué fuerte, ¿no? Porque al final la humildad yo creo que es la única manera de poder saber que podemos mejorar, relativizar un poco todo lo que estamos haciendo y decir, oye, somos capaces de mejorar, ¿no? ¿No? Eh, por si quieres hacer una síntesis de estas 4 Hs, ¿qué nos podrías decir? Ahora estaba antes de contigo con una compañía francesa que vamos a empezar a trabajar y estaba con la sesión inicial que me voy a París en 2 semanas para ya la presencial primera. Me decía uno de ellos, me decía, oye, ¿qué es lo que necesitas de nosotros? Y digo, pues te lo voy a resumir con las 4 Hs. Lo primero es la H de hambre, que es cuando tú quieres mejorar en tu organización y gestión del tiempo, tiene que haber una motivación. Y las motivaciones, siempre que quieres cambiar en algo, tiene que haber algo que te empuje.
Y la motivación puede ser de todo tipo. Hay gente que dice, mira, yo quiero mejorar mi efectividad porque quiero ganar más dinero. Perfecto. Oye, no, a mí me gusta jugar al pádel. Quiero jugar al pádel todos los días 2 horas. Y para esto quiero ser más efectivo para ganar tiempo. O no, mira, yo llego a casa y no estoy, porque estoy tan preocupado por el trabajo que mi familia me lo dice. Se queja mi marido, se queja mi mujer, se quejan mis hijos. Pero tiene que haber una motivación, porque estos procesos, en mayor o menor medida, te van a hacer avanzar. Esto no es tan complejo. Lo que ocurre es que también queremos que alguien nos dé una pastillita y que mañana ya yo sea efectivo, ¿no? Esto es un proceso que lleva una serie de cambios. La segunda es la humildad, y la humildad que tú ya introducías en el sentido de que uno tiene que tener la humildad de reconocer que no está haciendo bien las cosas y que tiene que cambiar cogiendo ideas de mi libro, mi metodología o de otros libros de otras metodologías, pero tienes que tener la humildad de decir, oye, necesito dejar de hacer las cosas como las hacía y hacerlas de esta manera. Tercera H que es muy importante es la honestidad con uno mismo. La honestidad con uno mismo porque ahora cuando hemos dicho lo de poner las cosas por escrito, dedicarle tiempo, hay gente que se autoengaña y dice, no, no, esto ya lo hago yo. No, a ver, luego dice, sácame el calendario y dime cuándo fue la última vez que lo hiciste. Bueno, pues mira, el último mes por circunstancias no pude, pero el anterior lo hice. Bueno, pues ya no lo estás haciendo. Y caemos mucho en la trampa. Y la última H, que es muy importante, es que quizá haya habido gente que esta idea le ha gustado, la de poner las cosas por escrito, se lo está contando ahora mismo a alguien, oye, lo que estamos oyendo es interesante, pero luego no hacen, que es la H de hacer, y se queda todo en, pues eso, en intenciones. Somos lo que hacemos. Fíjate que creo que ahí se diferencia, ¿no? Nosotros los agentes inmobiliarios, los agentes inmobiliarios que tienen una alta productividad, les llamamos top producer, ¿no? Y fíjate que poniendo en una matriz, ¿no? De los diferentes tipos de agentes, pues también perfectamente encajan dentro de la otra parte del libro, ¿no? Cuando hablas de los tipos de trabajadores, ¿no? Los perezosos activos, los brillantes sin sistema, los voluntariosos desenfocados, que yo creo que aquí me levanto la mano, pillos holgazanes y astutos productivos, es donde me gustaría estar, ¿no? ¿Qué nos puedes también decir de esto? Fíjate que este modelo lo hemos ido, claro, tienes la primera edición del libro, que esto ya hace 7 años prácticamente, ¿no? El libro ha ido evolucionando, de hecho hemos lanzado una nueva versión del libro y ahora clasificamos a la gente bajo otra matriz, que es la de, le llamamos flotas o navegas. Y hemos creado 2 ejes. Un eje es, nunca me paro a pensar cómo me organizo, y el otro eje es, me paro a pensar cómo me organizo. Perdón, el otro extremo. Y el otro eje es, ¿actúo o no actúo? ¿No? Entonces, hay un primer grupo que es gente que nunca se para a pensar cómo se organiza y no actúa. Y estos es un barco que se hunde. Te quejas de que la vida no te da, pero tú no haces una reflexión sistematizada sobre cómo te estás organizando y además nunca actúas. Luego hay un segundo grupo, que yo estuve también, y así tuve una crisis como la que tuve, donde son personas que sin una reflexión sistematizada sobre cómo se organizan, sí que actúan, copiando lo que hacen otros. La última moda que oyes la copias. Lo que lees, lo copias. Lo que ves que otro hace, lo copias, pero sin una coherencia para lo que tú necesitas. ¿Qué ocurre? Que aquí tú accionas, te desgastas, no tienes resultados y entonces es un barco que se está quemando. Luego hay un tercer grupo que es gente con... se para a pensar en cómo se organiza, llega a conclusiones de muchísimo valor y cuando te las traslade, te las comenta, dices, oye, qué persona más capaz, ¿no? Pero que nunca entran a la acción. Esto nosotros decimos que flotan. Hay épocas que el viento les lleva a un buen sitio y hay épocas que no. Y luego hay un cuarto grupo que son los que navegan
que estos son los que tenemos que tener en cuenta, que es personas que han dicho, oye, dentro de mi rol profesional, el que yo me pare a pensar cada X tiempo cómo me organizo, reflexione e introduzca mejoras, es un innegociable. Y luego acciono y voy viendo desde esta acción lo que me funciona y lo que no me funciona. Esta gente navega. Y yo creo que esto es importante, que uno coja y diga, oye, yo a partir de ahora, ¿qué quiero hacer, no? Vale, yo quiero navegar. Muy bien. Lo primero es, evidentemente, sobre el tema de efectividad personal, hay que aprender un mínimo. ¿Por qué? Porque no nos han enseñado. Y este mínimo, oye, pues un libro, que hay muchos, de todo tipo, sobre productividad personal. Cógete algo, una base. Sobre esa base, saca una serie de ideas aplicables y tú cada mes dedicas un tiempo a pensar cómo te estás organizando. Y luego pones en acción y vas pivotando, porque el otro, sino que es que tú y yo todas las semanas, cuando nos veamos, nos quejemos de lo difícil que está el sector, la falta de horas, que encima los clientes lo quieren todo para allá. ¿Y esto a qué nos va a llevar? A nada bueno. Vamos a querer navegar, vamos a querer navegar con un método, ¿no? Y vamos a utilizar el método FASE. Fase, foco, vamos a empezar por él. En el sector inmobiliario hablamos también, como hablas tú, de las tareas de alta rentabilidad. Las tareas de alta rentabilidad, muchas veces los compañeros dicen, bueno, captar exclusivas, confianza a los propietarios, visitar con compradores, presentar ofertas, firmar contratos de compraventa, ir a notaría, etcétera. Pero, claro, hay una fase previa para poder conseguir eso, que es el resultado. Si meto gol, ¿cuántas veces tiro a puerta? ¿Cuántos desmarques hago? ¿Cuántas veces busco el balón? ¿No? Y ahí es donde la gente se atasca, en materializar realmente en el día a día con una planificación acciones, ¿no? Y después, por otra parte, no estamos, ningún agente inmobiliario, hablo de nuestro sector, acostumbrados a trabajar por bloques. Sabemos que trabajar por bloques es el objetivo y ¿qué hacemos? Necesito producto, me pongo a captar. Esta semana voy a ser un campeón captando. Cuando capto, pues tengo desatendidas mis demandas. Cuando vendo, me quedo sin producto. Entonces, al final tengo picos y valles. ¿Qué tenemos que hacer, Agustín? Lo has definido a la perfección. Entonces, aquí hay varias fórmulas que funcionan. Lo primero, como tú has dicho, uno tiene que tener las distintas prioridades por escrito, ya sea captar, ya sea gestionar temas administrativos, ya sea enseñar vivienda, ya sea lo que sea. Y luego tú tienes que identificar en este momento cuál es la proporción adecuada entre ellas. Y esto no se resuelve en media tarde. Esto requiere que tú, bajo ese esquema, veas en este momento dónde tiene que haber un mayor peso, porque o es tu cuello de botella o es la clave del resto. Esto es mi caso, ¿no? Nosotros ahora estamos en un momento con muchísimo trabajo, pero yo tengo un equipo que tengo que liderar, tengo que seguir estudiando sobre mi materia, tengo que cuidarme porque con tanto viaje, si no, no llego, y así podría enumerarte. Gracias a reflexionar con este tema y esta estructura durante cierto tiempo, yo voy viendo en qué tema, en qué temas tengo que inclinar la balanza más hacia unos y hacia otros. Este es el primer paso. El segundo paso es, oye, bajo este esquema, ¿puedo desarrollar una semana tipo? Es decir, ¿tiene sentido que yo me pregunte incluso tematizar por días? Y esto también va a depender de la naturaleza de las acciones, de la tipología de tu vida, y va a depender de muchas cosas, pero hay que dedicar tiempo a pensarlo. Y luego, dentro del día a día, ¿tiene sentido también que intentes sistematizar un mínimo? Si yo sé que el bloque de horas de que entre son de tal hora a tal hora, oye, pues a lo mejor me conviene llegar un poco antes y esa hora dedicarla a temas que requieren mucha concentración que además acumulo. Y lo que hay que hacer es ir probando y pivotando de unas ideas a otras, pero lo que no podemos es
decir, no, como esto es complejo y además de ese sector, la atención al cliente está por encima de todo, no hay nada que hacer, ¿no? Pero eso es muy cómodo de decirlo, pero todo tiene su complejidad y nosotros hemos trabajado con cocineros con estrellas Michelin que tienen 6 restaurantes, que además explotan su marca, que además viajan, que además cocinan, que además crean. Y al final ellos mismos han descubierto que se puede sistematizar un mínimo. El mundo no va a ser perfecto, pero la otra opción es no hay nada que hacer, ¿no? Estos temas no son tan complejos. De la manera que los queremos solucionar, sí que los hacemos complejos, que es con poca reflexión. Pero cuando uno se pone sus distintas prioridades por escrito y le va dedicando un poco de tiempo y pensando en, oye, semana tipo, día tipo, ¿dónde aquí me viene mejor esto, me viene mejor lo otro? Antes me ponías el ejemplo de los viernes, poner en común qué he hecho, qué voy a hacer la semana que viene, qué he aprendido. Esto es brutal, esto es, vamos, no tiene precio ese tipo de prácticas. Y como esa, muchas otras, ¿no? La conclusión al final, yo creo o el resumen que saco, ¿no? Del foco es aprender a decir que no. Esto es importantísimo. La calidad de tus síes depende de la cantidad de tus noes. Lo voy a volver a decir, ¿eh? La calidad de tus síes depende de la cantidad de tus noes. El tiempo es limitado, tu energía es limitada y tus recursos son limitados. Como tú no seas algo contundente en elegir a qué temas te vas a dedicar, el problema no es que no puedas llegar a todos, sino la calidad con los que llegas a algunos, ¿no? Si tú dices a todo que sí y de repente tienes la posibilidad de captar una vivienda muy importante y no te pilla ni con suficiente tiempo, ni preparación, ni con suficiente energía, probablemente la capte otro. Porque tú has perdido demasiado tiempo en un tema que no era tan importante. Vamos a hacerlo al revés. Vamos a asegurarnos que tenemos tiempo y energía para esos temas que son mucho más determinantes. Y luego del resto ya veremos a qué decimos que sí, a qué decimos que no, en base al tiempo que me quede. Pero así no lo hacemos, ¿no? Nosotros ahora estamos en un momento donde estamos eligiendo en ocasiones hasta los proyectos, ¿no? Y mi equipo a veces antes se me quejaba, me decía, corremos riesgos de que esa gente no nos espere. Y digo, no, no, al contrario, estamos corriendo riesgos si decimos a todo que sí, porque grandes proyectos que van a tener mucha influencia en nuestro éxito no los vamos a trabajar con la calidad que deberíamos. Esto no es una cosa que a mí se me ocurriera de un viernes a un lunes. Esto analizando que esa es otra cosa que hacemos mal. Nos paramos poco a pensar no solo sobre cómo planificamos, sino sobre lo que ha pasado. Si uno se para a pensar sobre lo que ha pasado, aprende y luego no vuelve a caer en este error. Pero si nunca te paras a pensar, evidentemente no te va a ir bien, que es lo que tú decías que hacéis los viernes, ¿no? Reuniros, pararos a pensar y planificar, ¿no? Esto. Fíjate que otro invitado, Josu Lazcoz, sobre las ventas, ¿no? Nos comentaba precisamente que el 50%, también de su método, ¿no? El 50% del éxito de una venta viene en la preparación, ¿no? En el pre, ¿no? Y precisamente que es exactamente lo que acabas de decir tú, para poder tener capacidad y tener una probabilidad alta de transformar y de convertir, tienes que tener tiempo para planificar y para sentarte qué estrategia voy a adoptar, porque si no, al final vas a ser uno más a los ojos de un cliente. Y esto al final es importante. Cuando no tenemos esa tranquilidad, pues vamos con un cliente sin seguridad. La comunicación no verbal, cuando comunicamos, es el 55% del impacto, ¿no? De un cliente, con lo cual, bueno, pues volvemos otra vez a fallar, ¿no? Y si no tenemos esa seguridad y no comunicamos, pues al final pues no vamos a tener resultados, con lo cual, bueno, yo creo que súper claro. Por otra parte, el tema de la atención plena, ¿no? Que yo cuando leía esto, yo me acordaba cuando estaba en la facultad, ¿no? Yo no era especialmente brillante, sigo sin serlo, pero porque le tengo que dedicar más horas quizás que gente que es brillante, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando pasaba una mosca nos despistaba, ¿no? Y teníamos no multitarea, pero multipensamientos, que yo creo que es algo Me gusta parecido, ¿no? el concepto. Esa atención plena, eh, ¿cómo coño, perdón por el taco, a un agente inmobiliario
que está intentando hacer sus 45 minutos de sus llamadas a sus prospectos y de repente le llaman abajo en la oficina, oye, tienes un cliente que está preguntando por ti y tal. Y al final interrumpe, ¿no? Esa concentración y tiene que tener el cliente porque siempre decimos que el cliente es lo primero. ¿Qué podemos decir ahí? Bien, a ver, lo primero es que nos gusta mucho pensar en esas excepciones para luego no hacer el esfuerzo de crear otra serie de hábitos. El día dura desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, desde las 10 hasta las 8. Cada uno se monta su jornada. Cuando tú, desde que entras hasta que sales, tienes la posibilidad de que un cliente te interrumpa cada 5 minutos, tienes que reflexionar sobre tu modelo. Porque pretender ser hoy un profesional de éxito en una profesión donde estás cada 5 minutos siendo interrumpido es bastante complicado. Cuando uno hace esta reflexión se da cuenta que no todas las horas ocurre esta interrupción cada 5 minutos, porque esto no es un supermercado ni una tienda. Y lo que tiene que hacer es conocer bien su día y decir, oye, ya tengo descubierto que hay una serie de horas donde la posibilidad de que me llegue un cliente es menor, ¿no? O es más, es que a veces incluso tienes que limitar las horas donde ese cliente pueda acceder a ti, porque lo que vas a ganar en ese tiempo de no acceso al cliente, en trabajar con calidad el pensamiento, la preparación de reuniones y de propuestas, el cómo captar más, merece un retorno de esa inversión de tiempo muy superior a la posibilidad de que en esa justa hora te vaya a venir un cliente con el que vas a hacer un cierre. Volvemos a lo mismo, tiene que haber un equilibrio. Tú tiene que haber un equilibrio entre las horas que los clientes o posibles clientes tienen acceso a ti frente a las horas que tú proteges para poder trabajar en otros temas. Pasa que es muy goloso pensar que aquí de lo que se trata para triunfar es de que el cliente te pueda pillar al minuto que quiere de manera rápida y con eso triunfas. Sería demasiado fácil triunfar si esto fuera de esto, ¿no? Fíjate que también con otro invitado, en este caso Carlos Herrán, un coach americano, nos comentaba, dice, bueno, aquí en Estados Unidos, como en todas partes del mundo, hay tres tipos de agentes inmobiliarios, ¿no? Los que todavía tienen poca actividad, porque están iniciándose o llevan o tienen poca cartera de clientes antiguos, que, bueno, pues al final tienen que desarrollar un volumen, una actividad para generar negocio, ¿no? Los agentes intermedios que ya tienen una actividad, pero que igual tampoco tienen tanta como los top producer, a los que les falta un sistema. Y los top producer que tienen muchísima actividad, que lo que necesitan es una ayuda tercera de la empresa que les haga enfocarse y quitarle la parte administrativa, ¿no? Entonces, yo creo que también de lo que deduzco de tus palabras es que la importancia de que la empresa, no solo la gente, la empresa tenga un sistema precisamente que fomente que los agentes les protejamos precisamente para que tengan tareas que sean importantes y que no sean urgentes, ¿no? A lo largo del día. A ver, al final, evidentemente, ¿no? Y esto ya cuando hablamos de organizaciones con un poco más de recursos y con más personal, es que se trata de esto, ¿no? Oye, verdaderamente tú como agente, ¿cuáles son las tareas que por importancia y por su aporte de valor debes de hacer tú? Repito, importancia y un aporte de valor tuyo diferencial. Y esas quédatelas tú. El resto, que o no sean importantes o tú no tengas un aporte de valor diferencial, vamos a ver quién las puede asumir. Lleguemos al caso de que no puedes o no tienes suficientes recursos para poder delegar todas esas tareas que o bien no son importantes o bien no hay un aporte de valor diferencial. Déjatelas para momentos del día donde tu energía no sea la mejor o incluso practiques la multitarea, que no pasa nada, porque no son importantes ni hay un aporte al blog. Eso sí, protege determinados momentos del día para esas tareas muy importantes y donde tú aportas valor, poderlas trabajar con calidad. Respecto al tema de sistematización, ya estamos en la tercera letra del método FASE.
siempre hablas, bueno, para tener un sistema, para eso tenemos que tener un hábito. El hábito que es algo que repites todos los días de una forma, bueno, constante y la llevamos al tiempo, ¿no? Siempre decimos que el éxito es el talento por la determinación, y la determinación es la motivación, la fuerza de voluntad y la constancia, ¿no? O la disciplina. Ese hábito te obliga a ponerlo por escrito, ¿no? El desarrollo de un plan semanal, aterrizar esto a un plan diario y ese plan diario a desarrollarlo o aterrizarlo en acciones concretas que tengo que ir haciendo, ¿no? Para adquirir esos hábitos, ¿por dónde tenemos que empezar? Lo primero es identificar qué hábitos quieres desarrollar. Nosotros siempre recomendamos los mismos. Uno es, oye, ¿qué rutinas y hábitos vas a llevar a cabo para que tu estado de energía se mantenga estable en el tiempo? La energía es todo. Luego, si quieres, profundizamos un poco más sobre temas de energías. ¿Qué hábitos y rutinas vas a llevar a cabo para gestionar temas que, de alguna manera, el que los sistematices te va a facilitar? La contestación de mails, la preparación de propuestas. Ahí siempre decimos que es bueno que acumules tareas de la misma naturaleza. No es lo mismo que saltes de una cosa a otra muy distinta, que digas, oye, tengo este rato para limpiar todos los mails pendientes. Luego hay un hábito que es innegociable, que es, oye, yo todos los meses me paro a pensar en qué es lo realmente importante para el mes que viene y luego por escrito. Porque eso va a ser la base de los temas que tengo que alcanzar durante el próximo mes. Para eso necesito otro hábito, que es semanalmente me voy a parar a ver cómo mi próxima semana está lo más alineada posible con lo prioritario. Y cada día voy a analizar qué es lo que tengo que lograr en base a eso que ya he planificado ese día. Y al final del día veré lo que he logrado y lo que no y qué tengo el día que viene. Ya está, es tan sencillo como esto. Hay gente, uy, 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 espera, 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 mucho me estás pidiendo. Esto es demasiado tiempo lo que requiere. No, lo que va a requerir demasiado tiempo es todo lo que vas a hacer mal por no hacer esto. Porque vas a trabajar muchas horas en temas que no son coherentes con lo que deberías de hacer. Y luego una vez al mes, de la misma manera que te paras a pensar en las prioridades del mes siguiente, párate a pensar qué has logrado frente al plan y aprende. Fíjate qué rápido lo hemos dicho, ¿eh? Pues mucha gente que nos está viendo va a ver que luego esta teoría, que además cuando uno piensa en llevarla a cabo, hasta resulta motivadora y te provoca hasta shots de dopamina, lo que luego nos cuesta ejecutarla, porque preferimos dejarnos interrumpir, preferimos contestar llamadas, preferimos contestar mails que pararnos a pensar y a planificar. Cuando llega la noche, ¿no? Y antes de irnos, después de cenar o antes de cenar, pero en ese momento en el que también haces un poquito balance antes de desconectar y relajarte, ¿no? Que todavía estás con ese momento de estrés del día, llegas a casa, ¿no? Que comentabas que pues estás tu mujer o tus hijos y estás, pero no estás, ¿no? Y estás en ese momento que, bueno, intentando quitarte, ¿no? Del medio. De los problemas o de las circunstancias del día, puede haber dos circunstancias, ¿no? El momento en el que sintamos que no hemos hecho nada de lo que nos hemos planificado el día antes o que hayamos hecho ese par de cosas que igual son, bueno, pues igual no tan relevantes, pero que día a día van construyendo una fortaleza interior de tener la sensación que no vas apagando fuego, sino que vas remando o navegando, ¿no? Tú decías, lo cual, fantástico, Agustín. El tema energético, ¿no? La energía, ¿no? Una de las frases que más me gusta, ¿no? No gestionamos tiempo, sino gestionamos la energía. ¿Cuántas veces hemos tenido la sensación que en una hora, sobre todo antes de irnos de vacaciones o tener un momento en el que tenemos que romper, ¿no? con nuestra dinámica, aprovechamos, nos centramos, nos focalizamos si somos capaces de quitar esas cosas pendientes que teníamos por ahí tocando las narices, ¿no?
A ver, la energía lo explica todo. De hecho, piensa que cuando la energía falla, tienes dos problemas. Uno es que tu hora no es de calidad. La energía es la capacidad de trabajo, no es otra cosa. Y entonces puedes trabajar 10 horas que equivalen a 6 horas de otros o a 6 horas tuyas en un mejor estado. Y luego además, y esto es algo que no es tan intuitivo, pero que ocurre, que es que cuando tú no estás bien a nivel de energía, tienes una mucho mayor tendencia a perder el tiempo y a buscar la gratificación instantánea. Y la gratificación instantánea muchas veces no viene por el buen hábito, viene por el mal hábito. ¿Y qué ocurre? Que tú estás cansado y prefieres contestar mails o solucionar temas administrativos con una sensación de logro ficticia frente a ponerte a pensar cuál debe ser la estrategia para captar más pisos, ¿no? O cuál debe ser tu estrategia negociadora para hacer ver a una persona que el precio que le ofrece ya por su vivienda es el que toca, lo cual requiere un esfuerzo cognitivo de, oye, cómo es esta persona, cuáles son sus circunstancias, por qué tiene tan sobrevalorada su vivienda, qué problemas tiene con su familia que le pueden afectar. Y esto requiere que, oye, voy a pensar media hora dándole vueltas y no prefieres estar haciendo cosas de poca gestión. Si queremos dejar a los oyentes con un consejo de decir, oye, ¿por dónde empiezo? Empieza por cuidarte y asegurar que tu energía se mantiene de lunes a viernes y durante el año en un buen estado. Esto va a afectar directamente a tus resultados. Estoy de acuerdo, no solo en el cuidarte físicamente, sino emocionalmente y Sí, sí. cuidarte también en el tener ganas de aprender, ¿no? Al final, cuerpo, mente y alma, ¿no? Al final son las tres partes que, fíjate que siempre hablamos, ¿no? Cuando haces deporte, cuando hace años hacía más de lo que hago, ¿no? Bueno, pues al final muchas veces veías a la gente corriendo con auriculares y demás. Bueno, cada uno oye, respeta lo que haces, ¿no? Pero me acuerdo de una maratón en Barcelona, iba tan fastidiado que dije, me quité los auriculares, todo, ¿no? Dije, yo nunca correré más con música. Y gracias a eso descubrí que al final los que hacemos deporte y te concentras en la hora es una forma de meditar, ¿no? Que hablas también en el libro. Nunca, vamos, nunca medité, o por lo menos conscientemente. Después me di cuenta que había meditado inconscientemente. Y en esos momentos estás concentrado en tu respiración, se pasan un montón de cosas en las tiradas largas, ¿no? De cosas por la cabeza, ¿no? Y ahí sí que te aparecen muchas veces, pues, o pensamientos, o ideas, o situaciones, ¿no? Que te hacen salir un poco de esa sensación de estrés que yo creo que es la que muchas veces tenemos o tienen mis compañeros, ¿no? Por circunstancias del día a día bueno, aparte de súper trabajadores y currantes, muchas veces eso, creo que a veces tenemos o estamos desorientados o nos falta poco. Por eso yo creo que es súper recomendable, otra vez aquí lo digo, este libro en la 14ª edición ya, ¿no? Tengo en la primera edición de la cual me siento muy orgulloso y quiero cerrar dándote las gracias de forma pública, te lo dije de forma privada, porque esto de leer un libro eh, que te sirva poder escribir dando las gracias incluso para hacerlo públicamente y que el autor del libro te conteste de forma rápida y también, pues no es habitual. Así que eso creo que dice mucho de tu calidad humana, no solo ya Bueno, solo profesional. faltaría, al contrario, vamos, en deuda estoy yo, ¿no? No hay nada como que alguien se haya leído tu libro y te escriba, ¿no? Es un agradecimiento, vamos, tremendo. Y luego también viendo un poco las iniciativas y creo que hay personas que también no solo piensan en sí, sino piensan en la profesión y empujan proyectos de manera colaborativa, ¿no? Como hacéis vosotros a vuestros pies, vamos, a vuestros pies. O sea que lo que necesitéis. Agustín, muchas gracias. A vosotros. Hasta pronto. Hasta el próximo Q-Master.
Pues muchísimas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos en una nueva entrega cada primer viernes de mes y a volar alto con toda esta información que hemos obtenido en este Q-Master y hasta la próxima.